Sola en la inmensidad, un destello en el cielo capta su atención. Su rostro bañado por el sol del ocaso derrama una única lágrima de pesar. Esa gota solitaria emprende su viaje hacia la árida tierra. Al contacto, la lágrima se consume en un vapor brillante y efímero. Caída en la arena, con ojos desorbitados, rechaza la cruda verdad que la envuelve. Temblando, sus manos se posan sobre un objeto familiar, mientras la incredulidad la consume. Se desvela su nombre: Alicia Sirius Lane, la única heredera femenina de su linaje en 200 años. Un retrato la inmortaliza como la joya de la familia, la hija menor adorada por todos. Detrás de esa fachada de perfección familiar se ocultaba una historia compleja. Criada como una delicada flor de invernadero, demasiado valiosa para el mundo exterior. Lo que el mundo creía saber de Alicia era apenas una ilusión, pero la realidad era una niña tartamuda, temerosa y solitaria, devorando libros en reclusión. Sus ojos violetas, fijos en las páginas, revelaban la verdadera Alicia Sirius Lane. Ella, sin embargo, conocía perfectamente la crudeza de su propia existencia. Nacida niña e ilegítima, había logrado sobrevivir donde otras no pudieron. A pesar de su origen, fue astutamente registrada como hija de la marquesa. Así, vivió como la única dama de la casa del marqués, rodeada de un cuidado opresor. Su utilidad para la familia era la única razón de su precaria posición. Al cumplir 17, el marqués no dudó en ordenarle un matrimonio conveniente. Un nuevo día amanece, trayendo consigo un cambio de escenario y quizás de destino. Alicia se presenta ante un caballero que le rinde pleitesía, un encuentro formal. Él es Gregory, de la familia Condall Baker, un joven de sonrisa galante y linaje prometedor. Ella, con apenas un susurro, se identifica. Alicia, de la poderosa casa marquesal Lane. El emblema de los Lane resplandece, símbolo de su influencia indiscutible en la capital imperial. En contraste, el escudo de los Baker proclama su dominio férreo sobre las tierras del norte. Las conversaciones nupciales avanzaban con aparente armonía, uniendo dos grandes poderes. Pero la infidelidad de Gregory destapó la caja de Pandora, desatando un torbellino de consecuencias. En un arrebato de furia, Gregory acusa a un tercero, clamando una ofensa contra Alicia. El desafío a duelo es lanzado, una apuesta sangrienta donde Gregory arriesga más que su honor. El precio de la confrontación fue terrible. Gregory Baker quedó marcado por la invalidez. Los Lane rompieron el compromiso, pero los Baker se negaron. 8 años de disputa legal. El mazo del juez cayó con estrépito, poniendo fin a la interminable batalla. Para cuando los Lane cantaron victoria, Alicia ya había cumplido los 25. A esa edad, la sociedad la tachaba de mercancía caducada, lista para el olvido. Alicia acudió al llamado de su padre, presintiendo otro movimiento en el tablero familiar. Su padre, con la frialdad de un témpano, anunció que su próximo marido ya estaba elegido. La revelación la dejó sin aliento. Se casaría con el temible gran duque Tessen. Leikard Tessen, un nombre que susurraba poder y un aura de peligro inminente. Soberano de Tessen, tierra de riquezas y sombras, guardián implacable y medio hermano del emperador. Y la guinda del pastel. Un hombre con un alarmante historial de esposas con finales trágicos. El gran duque ya había tenido 6 grandes duquesas anteriores, un detalle nada alentador. La primera, camino a Tessen tras la boda, encontró un final misterioso y prematuro. La segunda no soportó el duro ambiente de Tessen, regresó a casa y sucumbió a una extraña enfermedad. La tercera huyó por miedo, pero al ser forzada a regresar a Tessen, pereció en un inesperado accidente. La cuarta gran duquesa encontró su trágico destino en una caída por las escaleras. La quinta duquesa también tuvo un final abrupto, sugerido por una copa derramada. Y la sexta, para no romper la macabra tradición, corrió la misma suerte que sus predecesoras. La conclusión era escalofriante. Casarse con Leikard Tessen era una sentencia de muerte. Alicia, a pesar de su reclusión, conocía estos rumores. Su padre sin duda también. Ella comprendió con horror que su padre la estaba enviando directamente hacia un final fatal. Ante la fría indiferencia de su padre, un torbellino de súplicas silenciosas y terror la consume por dentro. Su padre, imperturbable, le pregunta si tiene algo que objetar, mientras un brillo desafiante asoma en la mirada de Alicia. Ella, sorprendida por la pregunta o quizás por su propia audacia interna, apenas puede articular palabra. La mirada gélida de su padre, de un azul penetrante, no deja lugar a dudas sobre su férrea decisión. Las lágrimas ruedan por sus mejillas, testigos mudos de su angustia y la crueldad de su destino. Un suspiro de resignación se escapa de sus labios, la desesperanza reflejada en su semblante. Con voz apenas audible, niega tener algo que decir,
sellando su obediencia ante la autoridad paterna. Su padre la despacha sin más, ordenándole regresar a sus aposentos, cerrando así la discusión. Desde su ventana, Alicia observa cómo el cielo, antes despejado, ahora llora con ella. La lluvia cae con fuerza, un reflejo sombrío del tormentoso futuro que le aguarda. En sus aposentos, Alicia es atendida por su doncella, quien cepilla su largo cabello. Un primer plano revela la melancolía en los ojos violetas de Alicia mientras la peinan. La doncella se dirige a su señora, quien levanta la mirada con aire ausente. Con genuina preocupación, la sirvienta le ruega a Alicia que no consume el matrimonio. La doncella, visiblemente alterada, se da cuenta de la imprudencia de sus palabras. Rápidamente la sirvienta se disculpa por su atrevimiento, pero Alicia la tranquiliza. Alicia, con calma, le pide a la doncella que la deje sola por un instante. Recuerda entonces las palabras de su padre. Un contrato nupcial y un obsequio del gran duque la esperan. Su padre le había ordenado revisar el presente con la debida cortesía, una formalidad ineludible. Alicia se acerca a la caja ornamentada y la abre, desvelando un atisbo de su contenido. Un brillo deslumbrante emana de la caja, revelando un obsequio de exquisita factura. Los ojos violetas de Alicia se clavan en el regalo, notando su intrincada elaboración. Con mano temblorosa, Alicia toma el objeto, una pieza redonda y dorada que la desconcierta. Sostiene lo que parece un antiguo colgante, quizás una reliquia imperial de valor incalculable. Al abrirlo, descubre que su primera suposición sobre el objeto era incorrecta. No es un colgante, sino un reloj de bolsillo con una esfera celestial que irradia una luz intensa. De repente, una fuerza invisible la arrastra, distorsionando la habitación a su alrededor. El reloj crece desmesuradamente, convirtiéndose en un portal que la absorbe hacia un destino incierto. Alicia cae a través de un torbellino de símbolos arcanos y luz cegadora, perdiendo el control. Su cuerpo se precipita en la vorágine, el cabello flotando mientras es arrastrada hacia lo desconocido. Tras el vertiginoso viaje, Alicia yace inerte en una oscuridad desconocida y opresiva. Desorientada, se incorpora con el pánico reflejado en sus ojos violetas, sin comprender dónde ha aterrizado. Una extraña lágrima, o quizás algo más, resbala por su mejilla, intensificando su confusión. Con mano temblorosa, se toca el rostro, intentando procesar la insólita sensación en medio del caos. De las sombras emerge una criatura terrorífica de ojos brillantes y fauces amenazantes, un peligro palpable. Alicia se pone en pie, observando su propia mano como si buscara una respuesta en ella. La vulnerabilidad a flor de piel. Un escalofrío recorre su espalda, obligándola a mirar hacia atrás, donde fragmentos oscuros parecen acecharla. Una sonrisa forzada se dibuja en su rostro, un intento desesperado por convencerse de que todo es una pesadilla. Una fecha ominosa aparece, año 350 del calendario Benedict 1 de enero, junto a un objeto ensangrentado. El mensaje es claro y brutal. Alicia ha caído en un infierno, su mano extendiéndose desde un abismo de perdición. Un resplandor ilumina un paisaje desolado y rocoso, presagiando algo inminente. El terreno se revela árido y quebrado bajo una luz azulada, un entorno hostil. Alicia, sentada entre cristales puntiagudos, contempla su sombría situación con angustia. Su rostro, marcado por la fatiga y una lágrima solitaria, refleja la dureza de su prueba. Una bestia colosal duerme profundamente, ajena a la presencia de la joven. Alicia, diminuta ante la criatura, considera que esta es su única oportunidad para escapar. Un texto ominoso anuncia el fatídico día en que conoció al monstruo en aquel infierno. Ella recuerda ese día, con la sombra de unas fauces acechándola, como el día de su muerte. Yacía en el suelo, observando a la imponente bestia negando su terrible destino. Una calavera simboliza su pasado, indicando que, en efecto, ella había muerto. Entre un mar de esqueletos, Alicia reflexiona sobre una verdad tan increíble como aterradora. Flotando sobre una figura esquelética, comprende la escalofriante naturaleza de su nueva existencia. Se ha vuelto inmortal. Recuerda cómo antes una simple cortada tardaba una semana en sanar por completo. Ahora, incluso si su carne es desgarrada, se regenera por completo en apenas un día. La cruda verdad la golpea. Ni siquiera buscando la muerte podría encontrarla. Arrodillada y temblando, Alicia se disculpa ante la bestia que la acecha en la penumbra. Al principio, su única reacción fue suplicar clemencia, con lágrimas de terror surcando su rostro. Calaveras vuelan a su alrededor mientras ella cuestiona el tormento al que es sometida. La desesperación da paso a la ira, gritando al vacío qué mal había cometido para merecer tal destino.
El ciclo de sufrimiento se repite, con más calaveras simbolizando sus incontables muertes. Entre ecos de sus finales, Alicia decide rebelarse y resistir su tormento. Por fin, entre un amasijo de esqueletos, una nueva determinación se apodera de ella. Su decisión es firme: huir dejando atrás el testimonio de sus múltiples caídas. La duda la asalta, preguntándose si realmente podrá escapar de aquel infierno. El temor a ser atrapada o a desatar la ira del monstruo la atormenta profundamente. Su mano tiembla, fiel reflejo del pánico que la consume ante la incierta fuga. Las lágrimas caen, una confesión muda del miedo que la embarga ante lo desconocido. Acurrucada contra la fría roca, intenta infundirse el coraje necesario para seguir adelante. Con un pie descalzo y decidido, da el primer paso hacia una libertad anhelada. Se adentra en un oscuro pasadizo, un camino incierto hacia la salvación o una nueva pesadilla. Alicia se precipita a través del oscuro y rocoso túnel, una sombra fugaz en la penumbra. El agotamiento la consume mientras una duda persistente sobre la dirección de su huida la atormenta. Sus pies descalzos y maltratados golpean el suelo con firmeza, cada paso un desafío a su cautiverio. Un resplandor súbito al final del tortuoso pasaje enciende una diminuta chispa de esperanza. Sus ojos violetas se dilatan al identificar la fuente de luz, la tan ansiada salida de su pesadilla. Con la libertad casi al alcance, se impulsa hacia adelante, convencida de que solo un poco más la separa del exterior. La luz de la salida se intensifica, alimentando su convicción de que puede escapar de aquel infierno. Corre con la desesperación de quien ve la única vía de escape de aquel abismo sin fondo. Un grito de puro terror se ahoga en su garganta al sentir una amenaza inminente acechándola por detrás. Una garra sombría la envuelve sin piedad, arrastrándola de nuevo hacia la oscuridad con la cruel promesa de volver a casa. Su intento de huida termina abruptamente, dejando un rastro carmesí en el suelo. Con la mirada perdida, un destello violeta en sus ojos refleja la cruda realidad de su captura. Dos bestias con fauces amenazantes la rodean, gruñendo con ferocidad contenida. Una de las criaturas la muerde con saña, arrastrándola sin contemplaciones. Yace en el suelo, derrotada una vez más mientras las bestias la observan. La tragedia se repite. Alicia no logró escapar, su destino sellado una vez más. Ahora se convierte en presa para las crías, un macabro entrenamiento de caza. El terror la consume al comprender que su sufrimiento será prolongado por cazadores inexpertos. Las fauces babeantes de una de las bestias se ciernen sobre ella, prometiendo un final lento. Su agonía se extiende, ya que la torpeza de sus captores solo prolonga su tormento. Huesos roídos se apilan, testimonio de un ciclo de finales incontables que ya ni recuerda. Una revelación la golpea. Ni casándose con el gran duque habría encontrado la muerte. Irónicamente, su inmortalidad la convertía en la novia ideal para un asesino de duquesas. Fantasea con el gran duque suplicándole matrimonio, ansioso por limpiar su reputación. Agudiza el oído, notando que sus captores se toman un tiempo inusual para su macabro festín. El dolor es su constante, pero una nueva idea comienza a germinar entre el sufrimiento. Un instante de claridad surge en medio del caos. Si odia el dolor, hay una alternativa. La solución parece simple. Para evitar su propio final, debe acabar con ellos primero. Una sonrisa se dibuja en su rostro al comprender una verdad tan obvia como liberadora. La pregunta resuena en su mente. Si no quiere morir, ¿acaso no basta con eliminarlos antes? Con la revelación aún fresca, Alicia observa los restos óseos. Lo que vino después fue, irónicamente, pan comido. Descubre que los huesos esparcidos por el suelo son armas perfectas, duras, afiladas y listas para usar. A diferencia de ella, que se regeneraba, las bestias tenían vidas finitas, una ventaja crucial en esta nueva contienda. Su estrategia era clara: comenzar por las crías más débiles, asegurando una victoria inevitable. Uno por uno, con precisión metódica, Alicia comenzó a diezmar a sus captores sin vacilación. Un gruñido feroz y profundo anuncia la confrontación con una de las bestias adultas, el verdadero desafío. Armada con un hueso afilado, Alicia se enfrenta directamente a las fauces de la criatura, buscando el punto débil. Sus manos, firmes y manchadas, se aferran al improvisado instrumento, símbolo de su nueva y brutal determinación. Con el rostro salpicado y los ojos violetas encendidos en furia, su mirada sentencia el final inminente de su oponente. La poderosa mandíbula de la bestia cede finalmente ante la implacable ofensiva de una Alicia transformada. El techo de la caverna se desmorona, sellando el destino de la bestia bajo una lluvia de rocas.
Con el rostro marcado por la batalla, Alicia contempla el resultado de su furia desatada. El cuerpo inerte de su captor yace como prueba de que su reinado de terror ha concluido. En la distancia, una silueta le recuerda el origen de su tormento, haciéndola cuestionar sus decisiones pasadas. Al recuperar la conciencia en la guarida, su primer instinto la lleva a buscar algo oculto en una grieta. Su mano se desliza con urgencia hacia el escondite, buscando el objeto que la trajo a este infierno. Era el reloj de bolsillo, el artefacto que irónicamente la había conducido a este ciclo de pesadillas. Una expresión de alivio y triunfo ilumina su rostro al recuperar el preciado objeto. En la penumbra de la guarida, aquel reloj era su única conexión con el transcurrir del tiempo. Sosteniendo el reloj, ahora resplandeciente, Alicia parece tener en sus manos algo más que un simple medidor de horas. El reloj marca el 19 de enero. Alicia reflexiona sobre los 20 días transcurridos y sus incontables finales. Observa el reloj de bolsillo, testigo mudo del tiempo y de su desgarradora experiencia. De pie en la desolada caverna, sujeta el artefacto, su única conexión con la noción del tiempo. Con furia desatada, su pie golpea con fuerza, una y otra vez, el recuerdo de su agresor. Descarga su rabia acumulada sobre los restos de la bestia, recordando cómo la había consumido. Aunque la hicieron perecer múltiples veces, ella se alza como la superviviente definitiva de esta ordalía. El recuerdo vívido de ser devorada lentamente la consume, un tormento grabado a fuego. La inmensidad de su dolor pasado la abruma, una agonía que sus captores nunca entendieron. Cada impacto es una reafirmación de su triunfo, pisoteando la fuente de su sufrimiento. De pronto, una expresión de perplejidad se dibuja en su rostro, como si una nueva e inesperada idea la asaltara. Un brillo insólito entre las rocas atrae su mirada, un objeto resplandeciente la espera. Se inclina con cautela, su mano extendiéndose hacia la fuente de la misteriosa luminiscencia. Al tomarlo se pregunta qué es este artefacto rectangular que irradia una luz dorada. Lo acerca a su rostro, sus ojos violetas reflejando la sorpresa ante el enigmático hallazgo. El objeto emite un fulgor cegador, y ella se cuestiona una vez más su naturaleza. Resulta ser una tarjeta adornada con un sello distintivo, un emblema de poder. La escena cambia. Un hombre de cabellos plateados permite la entrada a su subordinado, Juan. Juan, con premura, anuncia la llegada de un carruaje portando el blasón de la marquesa Rain. Desde la ventana, el hombre observa el vehículo, preguntándose si la muerte ha vuelto a llamar. Con expresión seria, Juan matiza que la situación es más compleja de lo que parece. Juan informa con gravedad que la hija del marqués ha desaparecido, sembrando la intriga. El hombre de cabellos plateados esboza una sonrisa irónica, encontrando un retorcido humor en la situación. Su mano se apoya en el marco de la ventana mientras contempla el exterior con aire pensativo. Reflexiona sobre el destino de Alicia, desaparecida, fugitiva del matrimonio o simplemente otra víctima de su sino. La escena cambia bruscamente, mostrando a Alicia en plena batalla contra una criatura imponente. Con la fecha del 1 de abril del año 358 marcando el tiempo, Alicia se muestra lista para el combate. Un impacto certero y poderoso resuena, fruto de la destreza de la joven guerrera. La punta de su arma improvisada encuentra su blanco, perforando la dura piel de la bestia. Alicia se alza victoriosa sobre su enemigo caído, demostrando que sobrevivió al infierno y algo más. Una sonrisa de confianza ilumina su rostro. Esta vez, siente que ha sobrevivido de manera excepcional. Alicia, con una sonrisa astuta, parece acechar a una nueva presa en el desolado paraje. Un misterioso individuo de garras afiladas y sonrisa ladina revela su presencia, observando desde las sombras. En su mano, Alicia sostiene unas gemas brillantes, quizás el botín de su última cacería o una nueva herramienta. Una de las gemas impacta con fuerza en el suelo, creando una pequeña explosión de energía. De repente, un ágil atacante con rasgos felinos se abalanza sobre Alicia, sorprendiéndola con su aparición. Alicia responde con un puñetazo contundente, demostrando que no se dejará intimidar fácilmente. Armada con su lanza de hueso, salta hacia el desconocido, exigiéndole una explicación sobre su identidad. Con determinación, sujeta con firmeza el cabello de su oponente, tomando el control del enfrentamiento. El hombre felino reacciona con sorpresa e indignación ante la audacia de Alicia al someterlo. Con furia desatada, Alicia estrella el rostro de su adversario contra el suelo, reclamando su territorio. Alicia le recuerda al hombre felino que incluso en el infierno, el robo tiene consecuencias. El desconocido, aturdido en el suelo, se cubre la boca con una expresión de incredulidad.
Con ojos desorbitados y terror palpable, el hombre felino suplica clemencia. Alicia se detiene, sorprendida al escuchar hablar a quien creía una simple bestia. El hombre felino tiembla ante la lanza de Alicia, que permanece amenazante cerca de él. Humillado se postra ante ella, disculpándose por su osadía y ofreciéndole sus propias gemas. Promete no volver a acercarse y ruega desesperadamente por su vida. Alicia lo observa, procesando la extraña rendición de su oponente. Ella le pregunta si conoce el lugar, y él responde que están en Alec del Oeste. Una versión chibi de Alicia reacciona con cómica sorpresa, dudando de la veracidad de ese nombre. Alicia rememora que lo único que ha aprendido desde su llegada es que este lugar es conocido como el infierno. Con gesto cansado, se lleva una mano a la frente, reflexionando sobre la verdadera naturaleza de este supuesto infierno. Recuerda descripciones de su infancia: un cielo carmesí, oscuridad, rocas negras y un calor sofocante. Aquellas descripciones provenían de un texto sagrado del templo, detallando un calor que persistía incluso de noche. A pesar de todo, Alicia admite para sus adentros que no ha logrado comprender nada sobre este sitio. El hombre felino, aún sometido, señala las gemas brillantes que Alicia dejó caer, inquiriendo sobre su naturaleza. Los ojos de Alicia se abren con interés al escuchar que esas extrañas piedras otorgan fuerza al ser consumidas. Una sonrisa de entendimiento se dibuja en el rostro de Alicia al reconocerlas como piedras de maná. El hombre felino, asombrado, pregunta si es prudente dejar algo tan valioso en el suelo, mientras ella duda de su verdadero valor. Él, con fervor, exalta la magnificencia de las gemas, proclamando que son las más grandes que ha visto, quizás al nivel de un lord. El hombre felino codicia la gema, soñando con el poder que le otorgaría, y Alicia, con una sonrisa, se la ofrece. En una divertida viñeta, la versión chibi de Alicia reitera su oferta ante el incrédulo hombre felino. Un sonrojo tiñe las mejillas del hombre felino, quien apenas puede creer la generosidad de Alicia. Alicia, con una sonrisa zorruna y llena de confianza, confirma que la piedra de maná será suya. Pero su generosidad tiene un precio. El hombre felino deberá saciar primero la curiosidad de Alicia. La escena cambia, y un cuervo de ojos brillantes parece iniciar una reveladora explicación. Se desvela la naturaleza de las piedras de maná, poder cristalizado, fruto de la concentración de energía. Una figura irrumpe, advirtiendo a Alicia que cazar bestias salvajes no bastará para obtener piedras de maná más poderosas. La explicación continúa. Las gemas de monstruos comunes son subproductos aleatorios con un límite de maná. Dos imponentes lobos demoníacos ilustran la diferencia. Los demonios inteligentes acumulan un poder superior. La nueva informante detalla que los demonios controlan y almacenan maná con un propósito, cazándose entre sí para fortalecerse. La conclusión es directa. Cazar demonios más poderosos resulta en piedras de maná de calidad superior. Alicia asimila la existencia de 4 grandes territorios y sus señores: Noa del Este, Alec del Oeste, Fez del Sur y Kaya del Norte. Se rumorea que estos 4 soberanos son las figuras más temibles y poderosas de todo este inframundo. La escena se transforma, mostrando un pasaje místico donde figuras ascienden hacia una luz enigmática. Un destello cegador y un estruendo anuncian el cruce definitivo hacia un nuevo y desconocido dominio. Al final de la travesía, una silueta en un trono distante proclama la llegada de la buscadora, refiriéndose a Alicia. Una figura de cabellos verdes y sonrisa depredadora da una inquietante bienvenida al castillo de Alec del Oeste. Esta entidad se presenta con pompa, administradora del Salón Oeste y señora del castillo de Alec del Oeste. Alicia no pierde tiempo en formalidades y lanza un ataque fulminante contra la recién presentada anfitriona. Alicia, con mirada resuelta, deja claro que las presentaciones no le interesan en lo más mínimo. El escenario se revela, un salón majestuoso con un candelabro imponente dominando el centro. Desde una posición elevada, Alicia observa el trono vacío, reconociendo el considerable tamaño del lugar. Exhibe una gran gema roja, su objetivo siempre son las recompensas más valiosas y poderosas. La gema irradia poder mientras Alicia, arma en mano, pondera si dirigirse al este o quizás al norte. De forma inesperada, la piedra de maná roja se hace añicos en un brillante estallido de luz. Una nueva luz, ahora blanca y pura, emana de sus manos. Sonríe, pues el tiempo no es problema para ella. Su ojo violeta, en un intenso primer plano, refleja la nueva y misteriosa fuente de energía. Una repentina duda la asalta. Una gota de sudor delata su momentánea e inusual vacilación. La comprensión la inunda de golpe. Sus ojos se abren de par en par ante una revelación imprevista.
Un grito silencioso resuena en su mente mientras la verdad la golpea con fuerza. De repente, un candelabro familiar ilumina una escena completamente inesperada. Alicia reconoce, con creciente incredulidad, las paredes de su propia habitación. Despierta sobresaltada, sintiendo la suavidad de unas sábanas que no esperaba. Se incorpora lentamente, el cuerpo aún pesado por un viaje que parece haber terminado. Confundida y adolorida, se pregunta si realmente ha regresado a un lugar conocido. El pánico la invade al notar un cambio inexplicable, una gota de sudor recorre su sien. Se arrastra hacia un espejo, buscando respuestas a la extraña sensación que la embarga. Su reflejo le devuelve una imagen impactante. Ha rejuvenecido inexplicablemente. Contempla su rostro juvenil, preguntándose si la piedra de maná del Lord es la causa de esta transformación. Alicia se toca el tobillo, preguntándose si se lo torció al caer en este cuerpo desconocido. Sus ojos violetas se abren con espanto al procesar la nueva y desconcertante realidad. Observa su tobillo, ahora increíblemente delgado, casi esquelético, una visión alarmante. La inspección se extiende a sus brazos, descubriendo con horror la fragilidad de su nueva forma. Constata con amargura que este cuerpo endeble ni siquiera podría sostener un palo, mucho menos su lanza. Desolada, cae de rodillas bajo un foco de luz, negando la cruda verdad de su regreso del infierno. Un texto lapidario confirma su peor temor. Ha perdido todo su poder. Recuerda el inmenso poder acumulado gracias a las piedras mágicas, ahora desvanecido. Su mano, antes rebosante de energía, ahora yace vacía, sin rastro de su antigua fuerza. Unos golpes en la puerta la sobresaltan, interrumpiendo su sombría revelación. Una voz familiar se presenta como Daisy, la doncella, al otro lado de la puerta. Alicia, con su nueva apariencia juvenil, se sobresalta al escuchar que Daisy pide permiso para entrar. Aún bajo las sábanas, Alicia, con nerviosismo apenas disimulado, le indica a Daisy que puede pasar. Daisy entra en la habitación, ofreciendo un cordial saludo matutino a la joven Lady Alicia. La doncella, con una sonrisa amable, se interesa por la calidad del descanso de Alicia. Alicia intenta mantener la compostura, respondiendo afirmativamente antes de que una duda la asalte. De repente Alicia se incorpora en la cama, la sorpresa reflejada en su rostro al reconocer plenamente a Daisy. Con una urgencia palpable, Alicia interroga a Daisy sobre su edad actual, buscando una pista temporal. Daisy, ligeramente desconcertada por la pregunta, confirma que Alicia se refiere a su edad. La doncella revela tener 22 años, añadiendo que el otoño ya ha transcurrido, lo que confunde más a Alicia. Daisy, alarmada, intenta llamar la atención de una Alicia que parece desvanecerse ante sus ojos. La cruda verdad la golpea. No solo rejuveneció, sino que ha regresado al punto exacto donde su vida se desmoronó. Alicia comprende que ha retrocedido en el tiempo, despertando en su cuerpo de 17 años. El tiempo transcurre, marcando un nuevo amanecer en esta inesperada segunda oportunidad. En la opulenta habitación, Alicia yace en cama, atendida por Daisy y una elegante mujer rubia. Alicia comienza a despertar, emitiendo un leve quejido mientras una mano enguantada se acerca con delicadeza. Con los ojos entreabiertos y la garganta seca, Alicia apenas logra susurrar que necesita agua. La mujer rubia se sobresalta al verla despertar, mientras Daisy se acerca presurosa con un vaso de agua. Con cuidado la ayudan a incorporarse, ofreciéndole agua y pidiéndole que beba despacio. La mujer rubia, visiblemente preocupada, le pregunta qué le sucedió, revelando su sorpresa por el repentino colapso. Alicia, con voz apenas audible, agradece a la mujer rubia llamándola madre, dejando a esta última atónita. Los ojos de la mujer rubia se abren desmesuradamente, reflejando una profunda conmoción ante las palabras de Alicia. Con paso firme, la supuesta madre se dirige hacia el interior de la mansión, ignorando los intentos de un sirviente por detenerla. Ella cuestiona con frialdad si existe algún lugar prohibido para ella o si le están ocultando algo importante. Mientras la dama avanza, dos hombres comentan con urgencia su ida al ala sur, temiendo las consecuencias. Un recuerdo revela la llegada de una niña ilegítima a la mansión, criada en secreto por el marqués. La figura sombría de la marquesa se cierne sobre la pequeña, una amenaza palpable en el aire. La niña de ojos violetas mira con inocencia a la imponente mujer, preguntando si ella es Alicia. Una niñera, aterrada, intenta interceder, ofreciéndose a explicar la delicada situación. La marquesa se acerca a la pequeña, quien la saluda con una calma desconcertante. La marquesa, arrodillada, se presenta ante la pequeña como su madre, mientras la niñera observa con aprehensión. La niña, con sus ojos violetas, muestra una mezcla de sorpresa y cautela ante la revelación.
Un recuerdo sombrío emerge. Una figura amenazante le advierte a la pequeña Alicia sobre su verdadera posición. La voz del recuerdo le recalca con crueldad que nada de lo que disfruta le pertenece realmente. La marquesa, con una sonrisa enigmática, le aconseja ser agradecida y no desear más de lo que se le otorga. El terror se apodera de la joven Alicia, quien siente la presión de innumerables ojos observándola. La pequeña, abrumada, busca refugio tras la niñera, quien intenta calmar la tensa situación. Con una expresión ahora afable, la marquesa pregunta si su visita repentina ha sorprendido a la niña. La dama se excusa por su impulsividad, alegando que la alegría la desbordó, y le desea un buen descanso a Alicia. Un pensamiento cruza la mente de Alicia, maravillándose de ser hija de alguien aparentemente tan bella y amable. La joven Alicia, consumida por la culpa, se lamenta en silencio por sus acciones pasadas. Un recuerdo la asalta, su madre llamándola con cariño mientras ella se sentía un símbolo de pecado. La imagen de su madre, radiante y amorosa, persiste, revelando un amor que Alicia tardó en comprender. A pesar de todo, la costumbre la traiciona y se dirige a la marquesa con formalidad, incapaz de llamarla madre. Sosteniendo un vaso, Alicia rememora el profundo arrepentimiento que sintió en el infierno por esa distancia. Con renovada determinación, Alicia pide más agua, esta vez llamando madre a una sorprendida marquesa. La sorpresa de la marquesa se transforma en una sonrisa conmovida, ofreciéndose a atenderla de inmediato. La marquesa, rebosante de alegría, le asegura a Alicia que cumplirá cualquier deseo que tenga. Daisy, la doncella, observa la escena con atención, notando un cambio significativo en el habla de Alicia. La perspicaz doncella también repara en que, por primera vez, Alicia ha llamado madre a la señora. Daisy se aleja, reflexionando sobre la asombrosa transformación instantánea de Alicia. La marquesa, sentada junto a Alicia, atribuye su desmayo a una debilidad física y sugiere un té de hierbas. Alicia, con ternura, posa su mano sobre la de la marquesa, llamándola madre una vez más. Con sorprendente conocimiento, Alicia pregunta si su prometido ya es Gregory Barker, dejando atónita a su madre. La marquesa toma la mano de Alicia con cariño, recordándole su juventud y que aún hay tiempo. Alicia confiesa su aversión por Gregory, expresando su deseo de evitar ese compromiso ahora que puede. La joven duda si su madre podrá intervenir, consciente de que los matrimonios nobles son contratos ineludibles. Con una seguridad imponente, la marquesa le asegura a Alicia que se encargará del asunto. Alicia no puede ocultar su asombro al escuchar que su madre también sentía antipatía por Gregory Barker. La marquesa revela que, pese a las diferencias, Gregory le recuerda a un joven padre de Alicia, evocando memorias del pasado. La marquesa abraza a Alicia con firmeza, pidiéndole que confíe en ella y no se preocupe por nada. Su madre le promete solemnemente que jamás permitirá una boda que Alicia no desee. Con paso decidido, la marquesa se marcha, sus tacones resonando con autoridad. En su despacho, el marqués es interrumpido bruscamente, mostrando sorpresa ante la inesperada visita. La pluma del marqués se detiene sobre el papel, sus asuntos momentáneamente olvidados. Alicia, con una determinación férrea, exige la liberación inmediata de su madre. El marqués la confronta, cuestionando su atrevimiento al irrumpir en su despacho sin anunciarse. Con severidad, el marqués le ordena a Alicia Sirius Lane que regrese a su habitación de inmediato. Alicia, sin inmutarse, le pregunta si esa es la forma de hablarle a quien ha confinado a la señora de la casa. La joven se planta ante él, dirigiéndose con fría formalidad a su excelencia, el marqués Valdemar Lane. El marqués le advierte con severidad que mida sus palabras, pues las paredes oyen. Alicia no da crédito a la excusa del marqués sobre la supuesta enfermedad y recuperación de su madre. Con un golpe en la mesa, Alicia refuta la mentira, afirmando que su madre fue encerrada por oponerse a su compromiso. La joven acusa al marqués de hipocresía, preocupándose por las apariencias tras encerrar a la señora de la casa. El marqués insiste en el sigilo, recordándole que ya le advirtió sobre los oídos indiscretos. Alicia, desafiante, se pregunta qué pasaría si la hija de un marqués perdiera el control. Con una cercanía intimidante, Alicia plantea una situación extrema que arruinaría la reputación del marqués. El marqués, visiblemente alterado, no puede creer la osadía de su propia hija. Indignado, el marqués le pregunta si se atreve a amenazarlo directamente. Alicia, con una calma siniestra, confiesa que se está conteniendo para no recurrir a la violencia contra él. Alicia, con una mirada febril y las mejillas arreboladas, confiesa la inmensa contención que está ejerciendo. El marqués, visiblemente alterado, se pregunta si su hija siempre tuvo esa expresión tan intensa.
Un sudor frío recorre su sien al admitir que algo le pareció extraño desde el inicio. Recuerda a la Alicia del pasado, una joven obediente que nunca se atrevió a decir no. Ahora, esa misma muchacha irrumpe en su despacho y lo fulmina con la mirada, un cambio desconcertante. Sus ojos brillan con la intensidad de una guerrera curtida en 1000 batallas, una mirada desconocida para él. El marqués, confundido, intenta desechar la idea de que su hija haya cambiado tan drásticamente. Rememora cómo Alicia solía temblar con solo cruzar miradas, negándose a creer en su transformación. Intenta autoconvencerse de que se trata de una simple fase de rebeldía tardía, propia de la juventud. Alicia, con un leve rubor y la mano en la mejilla, mantiene su postura firme y desafiante. El marqués, implacable, le ordena a Alicia que regrese de inmediato a su habitación. Le advierte que desafiar al cabeza de familia merece un castigo severo, pero lo pasará por alto por su juventud. Como castigo, la confina a reflexionar sobre sus actos hasta que muestre arrepentimiento. Alicia, con total indiferencia, responde a la noticia de su hermano con un simple ¿y qué? Su hermano Harry no puede creer la calma de Alicia ante la situación, mientras ella lo tacha de ruidoso. Harry Moulton Lane, segundo hijo del marquesado, se muestra atónito por la actitud de su hermana. Harry le recrimina su apatía, recordándole que le han prohibido la entrada a la casa principal. Alicia, despreocupada, replica que prefiere no ir a un lugar tan sofocante, sin mostrar inquietud por ofender a su padre. Harry, con genuina preocupación, le pregunta entonces qué sucederá con su madre. Alicia le informa con serenidad que su madre ya ha salido de su habitación. Harry revela que a su madre le prohibieron el acceso al ala sur cuando intentó ver a Alicia. El primogénito, Felix Henry Lane, fue quien apenas logró detener a la marquesa, mostrando preocupación. Alicia, con aire pensativo, comenta que la situación también debe ser difícil para su hermano mayor. La joven interroga a Harry, preguntando si ya la ha observado lo suficiente como para informar a su madre. Harry, ofendido, aclara que su visita se debe únicamente a su preocupación por ella. Con un gesto displicente, Alicia cuestiona la supuesta cercanía entre ellos. El hermano se tambalea, visiblemente afectado por la fría recepción de su hermana. Harry, recomponiéndose, insiste en que, aunque ella no lo crea, se preocupa mucho por su única hermana pequeña. Alicia, con una expresión indescifrable, admite que escuchar eso le produce una sensación extraña. La joven confiesa lo inusual que resulta oír a su hermano expresar tal preocupación por ella. Alicia, con una leve sonrisa, reconoce que la preocupación de su hermano no le desagrada del todo. Harry, sonrojado, confiesa su timidez y sorpresa ante la idea de que Alicia pudiera apreciarlo. La joven sonríe con serenidad, contenta de haber regresado al pasado, desconcertando a Harry con su actitud. Con un cambio de semblante, Alicia pregunta directamente por el estado de su compromiso matrimonial. Su hermano le informa que las negociaciones familiares están concluidas, faltando solo la aprobación imperial y el anuncio. Alicia reflexiona sobre la aprobación imperial, mientras Harry le pregunta si realmente detesta tanto el compromiso. La joven evoca el recuerdo de su debut social y Harry confirma que lo tiene presente. Él rememora la humillante caída de Alicia en el baile, el escarnio público y su posterior encierro. Un recuerdo muestra a Alicia en el suelo, avergonzada, intentando minimizar el incidente mientras alguien se burla discretamente. Los ojos de Alicia ahora brillan con una intensidad sombría, reflejando una determinación implacable. Un hombre, con una sonrisa disimulada, le pregunta a Alicia si se encuentra bien tras su caída. Alicia recuerda que Gregory Barker fue el primero en burlarse de ella en aquel fatídico debut. Así, con humillación pública, concluyó el evento más importante de su juventud. Harry, indignado por el recuerdo, le pregunta a Alicia si se sentiría mejor si él se encargara de Gregory. Alicia, con una sonrisa enigmática, agradece el gesto, admitiendo que la sola idea la reconforta. Su hermano, furioso, considera retar a duelo a Gregory o, como mínimo, darle una lección física. Alicia, con calma, le entrega a Harry un sobre elegantemente sellado. Harry, desconcertado, recibe el sobre y pregunta con curiosidad qué contiene. La joven le ordena con firmeza que entregue la carta al duque Tessen, dejando a Harry atónito. Harry, completamente sorprendido y confundido, observa la carta sin entender la petición de su hermana. Harry, perplejo, intenta descifrar los planes de Alicia, quien sonríe con misterio. Alicia, con una sonrisa radiante, le pide a su hermano que entregue la carta con discreción y rapidez, confiando en su ayuda. La escena se traslada a la imponente mansión del duque Tessen, un lugar de poder y secretos. En su despacho, el duque Tessen sostiene una carta firmada por un tal Sirius, con gesto grave.
Dicha carta revela información confidencial sobre las negociaciones matrimoniales con la familia real de Graitz. El duque informa a su mayordomo Henrik y a su ayudante Roderick que recibió una advertencia sobre la mala salud de su prometida, indagando sobre posibles filtraciones. Roderick, visiblemente alterado, asegura que la noticia del compromiso del príncipe de Graitz es reciente y que la filtración no provino del ducado. El duque Tessen, sumido en sus pensamientos, ordena a Henrik quedarse en la mansión y a Roderick prepararse para un viaje. Roderick, sorprendido, cuestiona si el duque planea encontrarse personalmente con el enigmático Sirius. La carta de Sirius detalla el lugar del encuentro: las 7 rocas de Dolore, junto al gran templo, al finalizar el otoño. El duque Tessen, con mirada resuelta, confirma que ha citado al misterioso Sirius. Roderick y Henrik se alarman ante la orden del duque de preparar un séquito mínimo para el encuentro. Con autoridad, el duque acalla las preocupaciones de sus sirvientes, quienes se resignan con temor. Solo en su despacho, el duque suspira, evidenciando la tensión de la situación. El duque examina el papel de carta de Sirius, criticando su ostentosa elegancia. Con ironía, el duque reflexiona sobre su primer compromiso matrimonial y los problemas que acarrea. Alicia, junto a una ventana, se pregunta por la verdadera identidad de Sirius, esperando noticias. Un carruaje avanza por un camino boscoso, llevando a Alicia hacia su destino. Dentro del carruaje, Alicia pregunta a su doncella Daisy por la distancia al gran templo de Dolore. Alicia, con un gesto de impaciencia, lamenta que el viaje se esté prolongando más de lo previsto. Daisy, la doncella, agradece viajar en el carruaje materno, evitando así su habitual mareo. Alicia, radiante, elogia la suavidad del carruaje de la familia Apple, un viaje sin sobresaltos. De repente, una brusca sacudida sorprende a Alicia, interrumpiendo la calma del trayecto. Los ojos de la joven se abren con incredulidad ante el inesperado y violento movimiento. El carruaje se detiene con estrépito, envuelto en una extraña distorsión visual y sonora. Daisy, mareada por el bamboleo, se sujeta la cabeza preguntándose qué causa tanta agitación. Una fantasía muestra a Alicia disfrutando de un viaje plácido sobre una bestia, muy diferente a la realidad. Alicia, sintiéndose débil, reflexiona sobre la fragilidad de su yo de 17 años. Con una mirada penetrante, la joven considera la posibilidad de estar sufriendo un asalto. Daisy, con determinación, se dispone a investigar, pues nadie osaría atacar el carruaje Apple. Alicia, alarmada, intenta impedir que Daisy abra la puerta del carruaje. La doncella, confundida, apenas se asoma cuando el peligro la alcanza. Daisy se desploma súbitamente, sus gafas volando por el aire, su rostro oculto. Alicia atrapa a su doncella, comprobando con alivio que aún respira tras el colapso. Un brillo metálico en el cuello de Daisy revela un dardo envenenado, la causa del desmayo. Alicia examina el dardo, su olfato detectando un distintivo aroma a canela y ciprés. La joven sabe que solo un tipo de veneno posee esa fragancia tan específica y letal. El pánico se dibuja en el rostro de Alicia. Ese veneno no debería existir en este lugar. Con una mueca de terror y reconocimiento, Alicia identifica la toxina, Musto. La figura de un hombre rubio se recorta en la entrada del carruaje, mientras el nombre del veneno resuena. Un hombre uniformado irrumpe en el carruaje, asegurando que Daisy solo duerme profundamente. El intruso justifica sus métodos bruscos, alegando que debe evitar más filtraciones de información real. Con una orden directa, el hombre le exige a Lady Alicia que descienda del carruaje. El misterioso hombre rubio la confronta, preguntando si debería llamarla Sirius, revelando que conoce su secreto. La descripción se centra en su cabello, brillante como oro fundido, y su piel nívea. Sus ojos, de un azul cristalino, son comparados con la claridad del agua. Se revela que, a pesar de su apariencia, no heredó los rasgos reales y fue tachado de tosco. El hombre le indica a Alicia que espere fuera hasta que la llamen, mientras ella lo encuentra atractivo. Alicia reflexiona, pensando que su apariencia no encaja con la de alguien que enviaría una carta tan peculiar. Alicia, consciente de su atuendo, teme que la escena parezca un ataque a una dama indefensa. Alicia recuerda que Lady Loren de Graitz, según informes, padecía una afección cardíaca. Con una sonrisa astuta, Alicia deduce que la salud de Lady Loren era la clave de todo. Reflexiona que con ese cuerpo, la prometida no habría sobrevivido al viaje, un secreto guardado por pocos. El hombre rubio, intrigado, inquiere cómo Sirius obtuvo tal información, mientras Alicia lo mira con picardía. Él, con un gesto cortés pero firme, le indica a Alicia que descienda del carruaje. Alicia baja, confundida, preguntándose si este paraje desolado es el lugar de encuentro de la carta.
Su captor le asegura que el destino final está a un corto paseo, ofreciéndole su mano. El hombre la observa, pensando que la fama de tímida de la hija del marqués Lane es totalmente infundada. Alicia lo sigue, cuestionándose internamente si alguna vez tuvo opción de negarse a esta peculiar cita. Ella le pregunta por qué la citó en este lugar, y él responde que tiene algo que verificar, con las 7 rocas al fondo. Alicia, siempre curiosa, plantea si las 7 rocas de Dolores son más que simples piedras, quizás un reloj solar. Su acompañante revela la mística del lugar: el día para los vivos, la noche para los que ya no están. Explica que la luz solar actúa como barrera, impidiendo a ciertas entidades el acceso a las ruinas. Alicia sondea si el noble ha estado antes allí. Él niega, devolviéndole la pregunta con interés. Con una sonrisa que no revela nada, ella confiesa que también es su debut en tan peculiar sitio. Las botas del hombre, prácticas y elegantes, marcan el paso hacia lo desconocido. Ante la entrada, él cede el paso a Alicia, un gesto cortés que esconde segundas intenciones. Ella lo mira de soslayo, su mente analizando qué clase de juego está tramando el rubio. La duda la asalta. ¿Acaso la conduce directamente a una trampa dentro de esas antiguas ruinas? Una sonrisa pícara se dibuja en el rostro de Alicia, contemplando el giro si ella no pudiera entrar. El hombre avanza con resolución hacia las ruinas, dispuesto a superar cualquier obstáculo. Alicia, observándolo desde la distancia cerca de las 7 rocas, afirma su humanidad. Los ojos dorados del hombre se clavan en ella, mostrando sorpresa ante tal declaración. Él, cubriéndose del sol, le pregunta si no sintió temor al acercarse a las ruinas. Ella le explica que su capacidad para entrar a las ruinas confirmaría su naturaleza humana. El rubio deduce que ella creyó los rumores sobre él, cuestionando si unas simples rocas infunden miedo. Una leve sonrisa se dibuja en el rostro de Alicia mientras él reconoce su valentía. La joven se pregunta internamente sobre la veracidad de las ruinas y la existencia del infierno. Su mente sigue divagando, considerando si el reloj solar que separa mundos también podría ser real. Desde las alturas, se ve a ambos entre las rocas, mientras Alicia recuerda su propio viaje a través del tiempo y el inframundo. Alicia se cuestiona su propia humanidad tras su aterrador viaje por el inframundo. La duda persiste. ¿Sigue siendo la misma o algo fundamental ha cambiado en ella? Sin vacilar, cruza el umbral prohibido de las ruinas desafiando la mirada del rubio. Una sonrisa triunfal se dibuja en sus labios. La prueba confirma su naturaleza humana. El hombre la cataloga mentalmente como una mujer extraña, intrigado por su audacia. Ella le agradece con desparpajo la espera, confesando que gracias a él obtuvo su respuesta. La tensión es palpable cuando sus miradas se encuentran, él desconcertado por su aplomo. Súbitamente, una doble de Alicia con cabello azul aparece, anunciando que es hora de presentaciones. La enigmática figura de cabello azul se presenta como Sirius, la autora de la carta. Nuestra Alicia sonríe con picardía, revelando su nombre completo, Alicia Sirius Lane. El hombre rubio confirma con serenidad que conoce la identidad de Alicia como la hija del marqués Lane. Ella, con una sonrisa, sugiere que su conocimiento previo facilitará las cosas entre ellos. Alicia, con una reverencia inesperada, revela el nombre completo y título del hombre, Duque Reichard Tessen. Los ojos dorados del duque se abren de par en par, reflejando su sorpresa ante la audacia de la joven. Con un despliegue de encanto y rodeada de una ilusión floral, Alicia le lanza una propuesta matrimonial directa. El duque la observa arrodillada, pensando que esta mujer es mucho más que simplemente extraña. Su rostro se contrae en una mueca de incredulidad. La considera completamente desquiciada. La escena se traslada brevemente a las 7 rocas, mientras la propuesta resuena en el aire. Alicia mantiene su sonrisa y su mano extendida, repitiendo con convicción su petición de matrimonio. El duque aprieta el puño, visiblemente perturbado por la insólita y repentina declaración de la joven. Alicia, con una sonrisa, asegura al duque que su repentina propuesta no le traerá desventaja alguna. El duque, de espaldas, considera las palabras de Alicia un completo disparate sin utilidad. Él se da la vuelta con desdén, calificando el encuentro como una pérdida de tiempo, mientras ella sigue arrodillada. Alicia observa con desconcierto cómo el duque se aleja, ignorando su propuesta matrimonial. La joven le pide desesperadamente un momento, intentando detener su partida. Ella se levanta con premura, insistiendo en que no ha terminado de exponer su oferta, pero él la rechaza. Alicia intenta despertar su interés mencionando su conocimiento sobre el matrimonio imperial, pero él niega sentir curiosidad. La joven lo mira con incredulidad, pensando que su información debería, al menos, intrigarle. El gran duque se detiene.
Una expresión sombría se cierne sobre él mientras Alisha lo llama. Sus ojos dorados brillan con intensidad. Una sonrisa enigmática se dibuja en sus labios, revelando un cambio de actitud. El duque lucha contra una oscura influencia, sintiendo que el ciclo de Rúa aún está lejos. Sus ojos dorados reflejan la urgencia, cuestionándose si se ha alejado demasiado de su dominio. El gran duque se tambalea, su cuerpo traicionándolo, mientras Alisha inquiere por su bienestar. Ella se acerca con genuina preocupación, observando cómo él se aferra a la cabeza, visiblemente afectado. Alisha extiende una mano, su voz intentando alcanzarlo en medio de su evidente tormento. La mirada del duque se vuelve febril, perdido en su agonía, mientras ella trata de sacarlo de su trance. Con un brusco movimiento, él rechaza con vehemencia el intento de Alisha por ayudarlo. La joven cae al suelo, sorprendida por la repentina y violenta reacción del noble. El rostro del duque se ensombrece, sus ojos brillan con una luz inquietante, su control desvaneciéndose. Alisha lo observa desde el suelo, desconcertada, mientras él intenta minimizar lo ocurrido. Alisha lo mira fijamente, su expresión indescifrable ante la extraña reacción del duque. Unas manos se entrelazan con delicadeza, bañadas por una luz dorada y celestial. Ella, con genuina preocupación, se ofrece a acompañarlo hasta su carruaje, tomándolo del brazo. El duque permanece inmóvil, sorprendido por el contacto mientras Alisha intenta sostenerlo. Un sonido parece envolver al duque, quien reacciona con sorpresa ante la repentina sensación. El rubio se concentra, percibiendo cómo aquel molesto sonido comienza a desvanecerse. Con alivio, el duque constata que el perturbador ruido ha cesado por completo. Él se pregunta si la cercanía de Alisha ha provocado el cese de su tormento, mientras ella teme haberlo ofendido. La mano de Alisha reposa con suavidad sobre la del duque, un gesto de inesperada calma. Inesperadamente, es la mano del duque la que ahora sujeta con firmeza la de Alisha. Alisha se queda boquiabierta, sin entender la repentina inversión de papeles. El duque la sujeta con fuerza, exigiéndole que no se separe de él bajo ningún concepto. La confusión se apodera de Alisha, incapaz de procesar el drástico cambio de actitud del duque. Sentados en un banco, sus manos permanecen unidas, un pacto silencioso en medio del desconcierto. Alisha reflexiona, intentando descifrar la extraña condición impuesta por el noble. El duque insiste en mantener el contacto físico, una petición inusual para continuar la conversación. Con semblante severo, él reitera que tomar su mano es el requisito indispensable para seguir escuchándola. Agotado y visiblemente afectado, el duque finalmente le pregunta qué es lo que realmente busca de él. Una sonrisa radiante ilumina el rostro de Alisha. Por fin ha captado su atención. Con una nueva ilusión floral y cadenas simbólicas, ella reitera su audaz propuesta matrimonial. Alisha, con una sonrisa seductora, le ofrece profetizar su futuro 4 veces al año. El duque, aún sujetando su mano en el banco, considera la oferta de la joven un completo disparate. Él cuestiona con escepticismo cómo podría creer en tales predicciones. Ella, con astucia, le recuerda que acudió a su encuentro porque el contenido de su carta fue certero. El duque permanece en silencio, sopesando la veracidad de las palabras de Alisha. Él reflexiona que si ella estuviera en su sano juicio, jamás le habría propuesto matrimonio. Alisha, de espaldas, le pregunta directamente a quién necesita eliminar. El nombre Gregory Baker resuena, acompañado del imponente escudo de armas de la familia Baker. El duque medita, reconociendo que romper lazos con la influyente familia Baker supondría una pérdida considerable. Una mirada intensa revela su pensamiento. Esta mujer posee pistas sobre su maldición, y es él quien necesita este trato. Alisha sonríe complacida, aceptando la deliberación del duque. La joven se sorprende cuando él declara que el matrimonio inmediato es inviable. El duque propone un compromiso, suficiente para resolver asuntos con los Baker. Ella pondera la oferta mientras él le asegura un trato de futura gran duquesa. Alisha, con gesto pensativo, confía en que él se encargará de los preparativos. Con una sonrisa astuta, la joven le advierte sobre su naturaleza codiciosa. El duque, con los ojos cerrados, asimila la advertencia de su prometida. Sentados aún en el banco, él considera terminada su conversación. Alisha, con una sonrisa radiante, le pide amablemente que suelte su mano. El noble la observa con detenimiento, evaluando su petición tras el acuerdo. El duque accede a su petición, sus manos separándose lentamente. Alisha, radiante, le expresa su entusiasmo por su futura colaboración. Él, con una mirada intensa, corresponde a su sentir, anticipando lo que vendrá. Un pregonero anuncia a viva voz la noticia bomba. El gran duque se ha comprometido. La gente cuchichea,
sorprendida por el compromiso del duque con una desconocida dama del norte. Los rumores vuelan sobre los fastuosos regalos, el castillo Rudern y la villa Lilige, con su legendaria habitación de oro. Incluso el estratégico territorio de Echeveria forma parte de la dote. El duque no escatima en gastos. Un paso firme resuena mientras la gente se pregunta quién es esta Alicia Lane para recibir tanto. Lejos del bullicio, Alicia entrena con frustración, lamentando la falta de una piedra mágica. Un joven conocido se acerca a Alicia, incrédulo y agitando el periódico con la noticia de su compromiso. El joven, de espaldas, parece haber llegado con noticias urgentes para Alicia. Alicia se gira, preguntándose con astucia si el chisme de su compromiso ya es comidilla en el norte. Él le entrega el periódico y ella se queja con gracia de ser la protagonista olvidada en su propia noticia. Mientras lee, el joven la confronta, recordándole su supuesta visita al templo en lugar de este escándalo. Una viñeta revela la verdad. Alicia mintió sobre su paradero por estar bajo arresto domiciliario, dejando al chico perplejo. Ambos examinan el periódico, que también anuncia el descubrimiento de una montaña de sal y la llegada de inversores. Una mano elegante suelta o intenta arrebatar el periódico, añadiendo tensión al momento. El muchacho, con urgencia, intenta quitarle el periódico a Alicia, pidiéndole que deje de leer. Ella, con una expresión seria, desvía la conversación preguntando por el estado de su hermano. Un primer plano de los ojos violetas de Alicia revela una mezcla de sorpresa y determinación. Un sirviente informa que el caballo solicitado por la joven está listo. Alicia sonríe con picardía, asegurando que ya aprendió a montar ante la incredulidad del muchacho. Con una destreza inesperada, ella sube al caballo mientras el joven la acusa de mentirosa. El muchacho suspira, imaginando pequeñas versiones de Alicia cabalgando con torpeza. Los cascos del caballo resuenan, marcando el inicio de su partida. Alicia, ya sobre el corcel, se gira con una expresión de súbita alerta. El joven, con cierta incertidumbre, pregunta si él también debe marcharse. Un sirviente se acerca corriendo, llamando con urgencia al amo. El recién llegado le exige al joven presentarse de inmediato en la oficina de restitución, sembrando la intriga. El sirviente, visiblemente nervioso, titubea antes de revelar el motivo de la urgencia. Alicia, montada a caballo, le indica al joven que vaya primero a la oficina, pues no puede darle explicaciones en ese momento. El muchacho, con una expresión resignada, anuncia que debe marcharse. Ella se despide con una sonrisa y un gesto de la mano, asegurándole que volverá y pidiéndole que no cause problemas. El joven se aleja con paso decidido hacia el imponente edificio de la oficina de restitución. Alicia lo observa partir, una mirada calculadora y un atisbo de sonrisa en sus labios. Con un tirón de riendas, la joven hace que el caballo se encabrite, lista para una veloz partida. Ella toma una bocanada de aire, su perfil denotando la tensión y la anticipación del momento. Una leve sonrisa se dibuja en su rostro mientras reflexiona sobre sus próximos movimientos. Un recuerdo fugaz la transporta a un intento fallido de saltar 12 escalones de golpe. Varias escenas revelan sus torpes intentos de montar, admitiendo que sin ayuda ya se habría lastimado seriamente. Su entrenamiento continúa, saltando ágilmente del caballo para aferrarse a una rama. Aterriza con destreza, su mirada fija y decidida, reconociendo que por ahora está bien. Con velocidad, Alicia corre sobre un tronco, su cabello ondeando con el movimiento. Un primer plano muestra su bota impactando con fuerza, astillando la madera bajo sus pies. El impulso de su pie es evidente al saltar desde el precario apoyo. Se lanza hacia un muro imponente, intentando alcanzar la cima tras su regreso del infierno. Su mano resbala. Un grito ahogado escapa al sentir que lo que más extraña le falla. El intento es fallido, cayendo con un golpe seco al suelo. La revelación es clara. Lo que anhela es una piedra mágica. Tendida en la hierba, Alicia admite con frustración su incapacidad sin la piedra. Alicia, en el suelo, alza la vista hacia una figura imponente que la observa. El duque, con elegancia, le pregunta si ese entrenamiento tan peculiar es cosa de familia. Ella, sorprendida por la aparición del duque, apenas puede articular palabra al verlo. Él le ofrece la mano para levantarse, explicando su presencia por la ceremonia de títulos. Un agradecimiento tímido surge de Alicia, aún procesando el encuentro. Con cierta vacilación, Alicia está a punto de aceptar la ayuda del duque. El reflejo en los ojos violetas de Alicia muestra la mano del duque sosteniendo algo brillante. Una joya deslumbrante, una piedra mágica amarilla, aparece en la mano del duque. Ya en pie, Alicia, con una hoja en el pelo, es interrogada por el duque sobre sus actividades. Ella responde con naturalidad que solo estaba entrenando ante la mirada incrédula del duque.
El duque comenta que su ejercicio sería un entrenamiento especial para la caballería, mientras Alisha, nerviosa, le pide que se detenga. Él le indica que se quite primero la hoja del cabello, y ella, confundida, intenta localizarla. Alisha busca la hoja con gestos cómicos y exagerados, mientras el duque la observa con una leve sonrisa. Con delicadeza, el duque extiende su mano para quitarle él mismo la hoja del pelo. Un primer plano muestra los dedos del duque retirando la hoja cerca de la oreja de Alisha, cuya mirada se intensifica. Él sostiene la hoja triunfante, confirmando que el pequeño adorno ha sido removido. El duque la observa con una mezcla de sorpresa y preocupación al verla tambalearse hacia él. Los pies de ambos se encuentran. Alisha pierde el equilibrio y pisa sin querer al duque. Un impacto certero. El zapato de Alisha aterriza con fuerza sobre el elegante calzado del duque. Alisha cae directamente en los brazos del duque, quien la recibe con una expresión de total asombro. Los rostros de Alisha y el duque quedan a escasos centímetros, ella con una idea fija en mente. Con una fuerza sorprendente, Alisha se aferra a la mano del duque, confirmando sus sospechas. El duque, visiblemente tenso, le suplica internamente que suelte su mano, temiendo la situación. Preocupado por no lastimarla, el duque intenta liberarse con delicadeza de su inesperado agarre. La atención de Alisha se centra con intensidad en un brillante botón del puño de la camisa del duque. Con una sonrisa decidida, ella le pide con firmeza que le entregue el codiciado botón. El objeto de su deseo no es otro que una deslumbrante piedra mágica amarilla, incrustada como un simple adorno. Alisha insiste, su mirada fija en el duque, exigiendo que le dé el botón de la manga. El duque, ahora en el suelo bajo ella, parece comprender finalmente las intenciones de la joven. Alisha se incorpora ligeramente. Su expresión cambia al escuchar una negativa por parte del duque. El duque revela que la joya es una reliquia familiar, difícil de obtener. Alisha, con una diabólica idea en mente, considera si debería tomarla por la fuerza. Él, aún en el suelo, le pide con calma que se baje de encima. Ella se disculpa rápidamente mientras se aparta, y el duque le resta importancia al incidente. El duque, ya recompuesto, le explica que no puede darle esa piedra, pero buscará una similar en Tessen como regalo. La expresión de Alisha se ilumina ante la inesperada y generosa promesa. Ella extiende la mano emocionada, asegurando que la simple existencia de otra piedra es suficiente, aunque él no promete nada. Alisha, astuta, se da cuenta de que Tessen posee piedras mágicas y propone acompañarlo. Con una sonrisa pícara, ella sugiere adelantar el pago por el futuro regalo. Alisha le hace una sorprendente predicción al duque. Este invierno no nevará. En lugar de nieve invernal, Alisha vaticina una insólita nevada primaveral, dejando al duque perplejo. El duque visualiza su territorio bajo una nevada catastrófica, consciente del peligro para su gente y la urgencia de prepararse. Con una sonrisa triunfal, Alisha aclara que esta predicción es un obsequio, sin afectar futuros favores. La mirada dorada del duque se clava en la distancia, sopesando la veracidad de tan extraña profecía. La confianza inquebrantable en los ojos violetas de Alisha convence al duque de la certeza de sus palabras. Agradecido, el duque reconoce que la advertencia de Alisha podría salvar su territorio, aún sin haberle entregado la gema. Alisha, radiante, espera que su visión sea de utilidad mientras camina junto al duque, quien parece más tranquilo. Alisha se aproxima con paso firme hacia un grupo de sirvientes y personal que aguarda solemnemente. Un hombre del grupo se dirige a ella con sorpresa, mientras Alisha reconoce a Daisy entre los presentes. El hombre entrega un objeto al duque, mientras Alisha, desconcertada, se pregunta el motivo de tal reunión. El duque se inclina hacia Alisha, anunciando que tiene algo para ella, dejándola atónita. Un sirviente interrumpe, informando al duque que el vizconde Félix lo espera en el salón principal. El sirviente, sorprendido, pregunta si el duque fue directo al anexo, y él confirma que vino a ver a Alisha. Con una mirada penetrante, el duque ordena a todos los presentes que los dejen a solas. El personal, incluida Daisy, obedece la orden del duque con una reverencia. Alisha, con disimulo, susurra el nombre de Daisy para llamar su atención. Ella le pide a Daisy que guarde su caballo en el establo, refiriéndose al pequeño animal. Daisy asiente con la cabeza, comprendiendo la peculiar petición de Alisha, quien le agradece con una sonrisita. Alisha, con una sonrisa radiante, se gira hacia el duque, quien le pregunta si ya ha terminado. La joven se sobresalta, tartamudeando una respuesta ante la imponente presencia del duque. El duque abre con solemnidad una caja, revelando que ha llegado el momento de Alisha. Una luz dorada emana del interior, anticipando un tesoro oculto en el terciopelo rojo.
Un deslumbrante conjunto de collar y pendientes de rubí, herencia de la duquesa Marguerite, brilla con intensidad. Alicia se queda boquiabierta. Sus ojos violetas reflejan la incredulidad ante tan suntuoso regalo. El duque le explica que estas joyas siempre han acompañado al título de conde de Echeverría, instándola a usarlas en eventos formales. Con una mirada firme y decidida, Alicia acepta el honor y la responsabilidad que conlleva el presente. El duque, con una leve sonrisa, observa la férrea determinación de Alicia, quien internamente reafirma su compromiso. Él parece encontrar adorable su seriedad, y cambiando de tema, la interroga sobre su conocimiento de la familia imperial. Sorprendida por la repentina prueba, Alicia escucha atentamente mientras el duque comienza a detallar la descendencia del difunto emperador. El duque prosigue con la genealogía imperial, mencionando al segundo príncipe fallecido, al marqués Lennox y al conde Steibna. El duque continúa la lección, revelando que él es el quinto en la línea y que la princesa Louise, ahora duquesa de Lirín, es su hermana de sangre. Él reconoce que Alicia posee un conocimiento básico suficiente, y ella atribuye su saber a su afición por la lectura. El duque le informa que un tutor del palacio le enseñará el resto, aconsejándole discreción sobre sus peculiares ejercicios. Con la lección terminada, el duque se despide, anunciando que se verán en la ceremonia de investidura. Alicia, con una sonrisa, le asegura que contactará a la casa ducal en cuanto decida el color de su vestido. De repente, el duque se inclina hacia Alicia, acortando drásticamente la distancia entre ellos. Los rostros del duque y Alicia quedan a milímetros, la tensión palpable en el aire. Los ojos violetas de Alicia se abren con sorpresa ante una revelación inesperada del duque. Él le confirma la veracidad de sus palabras, asegurando haberlo presenciado personalmente. El duque, con una leve sonrisa de satisfacción, espera que la información compartida le sea de utilidad a Alicia. Alicia observa al duque alejarse a caballo, veloz como una exhalación entre la nieve. Ella reflexiona sobre la partida del duque, quien desapareció tan rápido como el viento. Alicia, con una sonrisa discreta, admite para sus adentros que el duque superó sus expectativas. El personal del anexo se abalanza sobre Alicia, curiosos por la repentina cercanía con el duque. Las sirvientas, incluida Daisy, la rodean preocupadas, interrogándola sobre la conversación con su Alteza. Alicia se molesta al ver cómo el personal, que antes callaba ante el duque, ahora la atosiga. Su mirada violeta se endurece, notando que todos excepto Daisy la están importunando. Harta del interrogatorio, Alicia explota y les ordena a todos que se marchen de inmediato. Un aura intimidante emana de Alicia mientras sostiene la caja, y el personal retrocede asustado. Los sirvientes, buscando excusas, se retiran apresuradamente, dejando a Alicia en paz. Daisy, imperturbable, le ofrece un té a Alicia tras su pequeño ejercicio de autoridad. Alicia, aferrada a su preciada caja, declina la oferta pues tiene planes más urgentes. Con una mirada seria, Alicia se dirige a Daisy, su fiel confidente. Los ojos de Alicia brillan con determinación al ordenarle a Daisy que prepare su partida de inmediato. Alicia anuncia con entusiasmo su viaje a la finca Echeverría, recordando también la reciente cercanía del duque. La escena cambia al duque, quien revela que el marqués Lane no regresará a sus tierras por un tiempo. El duque explica que el marqués desobedeció una orden crucial, enfureciendo al emperador y quedando retenido en la capital. Con semblante resuelto, el duque considera que es el momento perfecto para ejecutar sus propios planes. Alicia, radiante de emoción, proclama que su primer objetivo es abandonar este territorio cuanto antes. Unas cadenas se rompen simbólicamente, representando la liberación y el inicio de una nueva etapa. Un carruaje se aproxima a un imponente portón, exigiendo su apertura inmediata. Unos pasos apresurados resuenan en la escalera alfombrada, delatando la súbita conmoción en la mansión. El joven Harry baja corriendo, sorprendido por el inesperado regreso de su padre, mientras su madre le pide cautela. Harry interroga a su madre, extrañado por la falta de aviso previo sobre la llegada del marqués. La marquesa, con gesto de desconcierto, confirma que ella tampoco fue informada del retorno de su esposo. El marqués Lane aparece, y su esposa lamenta no haber podido preparar una bienvenida adecuada, conociendo sus exigencias. De pronto Harry se detiene, una alarmante idea cruzando su mente con evidente pánico. La ausencia de Alicia se vuelve la principal preocupación de Harry, quien teme por ella. Las puertas se abren de golpe, anunciando una entrada tempestuosa y llena de furia. El marqués Lane irrumpe en la estancia, buscando desesperadamente a Alicia entre el personal congregado. El marqués Lane, con el rostro desencajado por la ira, exige la presencia inmediata de Alicia. El personal, con rostros difuminados por el temor,
susurra que la joven no se encuentra en la mansión. Su furia se intensifica al considerar una osadía que Alicia no haya salido a recibirlo. Harry, sorprendido por la escena, pregunta a su padre qué lo trae al ala sur, visiblemente alterado. El marqués, ignorando a su hijo, inquiere por el cuarto de Alicia y aparta a Harry con brusquedad. Su mano se cierra con fuerza sobre el picaporte, listo para forzar la entrada si es necesario. Irrumpiendo en la estancia, el marqués clama a gritos el nombre completo de Alicia Sirius Lane. La habitación yace desierta. Únicamente la ominosa sombra del marqués se proyecta en el suelo. Harry, con evidente nerviosismo, intenta hacerle notar a su padre que están siendo observados por todo el servicio. El marqués se gira, lanzando una mirada glacial, mientras considera brevemente la advertencia de su hijo. El marqués, incrédulo, cuestiona cómo es posible que la heredera del marquesado haya desaparecido sin que nadie sepa su paradero. Harry, con semblante serio, interviene para informar a su padre que Alicia se dirigió a Echevería. El marqués, visiblemente alterado, apenas puede creer las palabras de su hijo. Unos delicados pasos y un rastro de partículas doradas anuncian una entrada elegante. La marquesa Lane hace su aparición espléndida y serena ante la mirada del personal. Con una sonrisa radiante, la marquesa confirma con calma que Alicia partió hacia Echevería. El marqués, ahora sentado, exige a su esposa un informe detallado de los acontecimientos. La marquesa revela que Alicia dejó una carta explicando su deseo de visitar su nuevo territorio como noble. El marqués considera la justificación de Alicia completamente absurda, su incredulidad creciendo. Reprocha a su esposa no haber impedido que Alicia llevara a cabo tan ridícula idea. La marquesa, con una sonrisa serena, cuestiona cómo se suponía que ella detuviera a Alicia. Ella le recuerda al marqués su propia prohibición de acceso al ala sur, impidiéndole interactuar con su hija. El marqués se queda boquiabierto, sin poder creer la audacia de la respuesta de su esposa. Él, masajeándose la sien con frustración, le pregunta a Marine si realmente está armando un escándalo por algo tan trivial. La marquesa, con una sonrisa triunfal, replica por qué se molesta si ella solo ha dicho la verdad. El marqués, visiblemente incómodo y sin palabras, se remueve en su asiento. Su esposa continúa, señalando que es la primera vez en 17 años que Alicia expresa un deseo propio. Se revela que una sirvienta le entregó a la marquesa una carta enviada por la propia Alicia. La marquesa añade que Alicia, llamándola madre, le pidió ayuda para retrasar al marqués y asegurar su partida. Con firmeza, la marquesa le sugiere a su esposo que también detenga su persecución en ese punto. La marquesa, con una mirada penetrante, le exige a su esposo que deje de tratar a sus hijos como simples herramientas. El marqués, visiblemente contrariado pero resignado, decide dar por zanjada la discusión por el momento. Con aire de superioridad, el marqués proclama el deber de la nobleza y ordena traer de vuelta a Alicia de Echevería. Como una concesión, el marqués le ofrece a su esposa acceso libre al ala sur una vez que Alicia regrese. La marquesa observa partir a su esposo, su expresión indescifrable ante la inesperada oferta. Un suspiro de alivio se escapa de los labios de la marquesa, quien siente que ha ganado un tiempo precioso para su hija. La marquesa se pregunta con esperanza si Alicia ya habrá llegado a su destino, lejos de la influencia paterna. En otro lugar, dos mayordomos se preparan para abrir unas imponentes puertas doradas. Las puertas se abren lentamente, revelando un resplandor cegador y la promesa de una nueva llegada. Un séquito de doncellas recibe con una reverencia a su nueva señora, dándole la bienvenida a su hogar. Alicia, con ojos brillantes, se muestra sorprendida ante la cálida bienvenida en su nuevo hogar. Una elegante mujer, Petunia Rocas, se presenta para asistir a Alicia en su adaptación y entrenamiento de etiqueta imperial. Alicia, acompañada de su doncella, agradece la amable recepción, inesperada tras su partida apresurada. La condesa Rocas revela que el duque mismo anunció la llegada de Alicia y ha preparado una habitación para su descanso. Una joven y sonriente sirvienta llamada Annie es designada para atender personalmente las necesidades de Alicia. Alicia, encantada, comenta la luminosidad del lugar, tan diferente a la sombría mansión de su padre, y confía en Annie. Annie relata la emoción del personal al saber de su venida y cómo prepararon el castillo para que se sintiera en casa. Unas manos firmes se disponen a abrir la puerta de la que será la nueva habitación de Alicia. Alicia y sus acompañantes entran en una estancia magnífica que le es presentada como su nuevo dormitorio. Con una sonrisa radiante, Alicia contempla su nuevo aposento, encontrándolo absolutamente perfecto. Annie, con una sonrisa radiante, se despide para que Alicia descanse, indicándole cómo llamar si necesita algo. En un salón opulento, otra joven de cabello oscuro admira la estancia,
reconociéndola como una obra maestra. Con una sonrisa intrigante, la recién llegada cuestiona a su doncella, Daisy, sobre su supuesto viaje a Echevería. La joven noble observa a su doncella, Daisy, mientras una revelación sobre su paradero actual comienza a formarse. Un emblema dorado resplandece, anunciando que su verdadera ubicación no es otra que la imponente capital imperial. La escena se traslada a las bulliciosas calles de la capital, vibrantes de actividad y con una majestuosa torre del reloj. La misteriosa dama explica con astucia que el viaje a Echevería es inviable con la ceremonia de investidura tan próxima. Con una chispa en los ojos, propone a Daisy un plan alternativo: disfrutar de una jornada de compras por la capital. Daisy, la doncella de gafas, muestra una expresión de total desconcierto ante la inesperada sugerencia de su señora. La joven noble, con una sonrisa encantadora, insiste en aprovechar su estancia en la capital para divertirse un poco. La joven noble y su doncella llegan a un opulento atelier de perfumes, un lugar de exquisitas fragancias. Ella, maravillada, contempla los frascos extravagantes, admitiendo que nunca imaginó visitar un sitio así en la capital. Rompiendo con su habitual rutina de lectura, solicita con curiosidad una muestra de una de las fragancias. Una empleada prepara con esmero la muestra de perfume, depositando unas gotas en una tira de papel. La joven acerca la muestra a su nariz, inhalando el aroma mientras la dependienta aguarda su opinión. Unos pasos elegantes se escuchan y una presencia notable se anuncia, captando la atención de la noble. Una mujer pelirroja de porte distinguido se presenta con elegancia como Katrina, la perfumista de Vale. Se revela que Katrina es una perfumista prodigio del continente occidental, destinada a causar sensación. Esta talentosa creadora de la aclamada serie de perfumes Vale está a punto de dictar las nuevas modas en la capital. Katrina, con una sonrisa, confiesa que su curiosidad la impulsó a acercarse, disculpándose por su posible atrevimiento. La joven noble, cautivada por la delicada fragancia, reconoce el inminente éxito de Katrina y planea forjar una alianza. Ella reflexiona sobre cómo el perfume se adapta a cada persona, sintiéndolo como una creación única y especial para sí misma. Katrina, la perfumista, se muestra visiblemente emocionada y halagada por la aguda percepción de la noble. La joven noble elogia el talento de Katrina, quien agradece con humildad el cumplido de tan distinguida clienta. Decidida, la dama anuncia la compra del perfume y añade que tiene otra propuesta en mente. Con astucia, la joven noble invita a Katrina a su propiedad para una futura demostración privada de sus creaciones. En sus pensamientos, la noble menosprecia el origen plebeyo de Katrina, planeando atribuirse el mérito de sus perfumes. Su arrogancia se manifiesta al considerar a Katrina una simple artesana que deberá obedecer sus designios. Con una sonrisa encantadora que oculta sus verdaderas intenciones, la joven extiende formalmente la invitación a la perfumista. Katrina, ajena a la maquinación, acepta con gratitud la invitación, sintiéndose honrada por la oportunidad. Con paso decidido, la joven noble y su doncella se alejan del atelier, dejando atrás a la perfumista. Daisy, su doncella, se muestra sorprendida por el aparente conocimiento de su señora sobre perfumes, quien sonríe con suficiencia. En sus pensamientos, la joven confiesa que fingió saber, pues conoce el futuro éxito de Katrina. Vuelve a acercar la muestra de perfume a su nariz, reflexionando sobre su estrategia. Admite para sí misma que solo reunió información para sonar convincente, pues en la capital no se puede parecer ignorante. Internamente reconoce que, en realidad, no distingue si un perfume es bueno o no, careciendo de talento para ello. Con una sonrisa radiante, pregunta a Daisy si su actuación fue creíble, y ésta le asegura que parecía una experta. Satisfecha y aliviada, la joven noble se dispone a continuar su recorrido, ansiosa por más descubrimientos. En otra tienda, la joven se prueba un suntuoso vestido amarillo y, encantada, decide adquirirlo al instante. Se contempla en el espejo con una sonrisa de satisfacción, confirmando su elección y su nueva adquisición. Con un gesto amplio, la joven señala una vitrina repleta de joyas, decidida a adquirir una vasta selección. Abanicándose con gracia, la noble anuncia con una sonrisa radiante su intención de comprarlo todo. Cajas de regalo elegantemente envueltas flotan en el aire, testimonio de sus cuantiosas adquisiciones. Los agradecidos comerciantes se inclinan profundamente ante la generosidad de su distinguida clienta. Daisy, la doncella, luce una expresión de absoluto pasmo ante el derroche de su señora. La joven noble, notando la fatiga de su acompañante, le pregunta si se encuentra muy cansada, a lo que Daisy responde negativamente. Con una sonrisa alentadora, le pide a Daisy que resista un poco más, mientras continúan su paseo.
Deteniéndose frente a un nuevo establecimiento, la dama asegura con picardía que esta será su última parada. En el interior de la tienda, un artesano trabaja con esmero en la suela de un zapato, utilizando una afilada herramienta. El joven zapatero levanta la vista y, con profesionalismo, se dispone a atender a las recién llegadas. La joven noble, acompañada por Daisy, anuncia al zapatero su intención de encargar un bordado. El artesano le indica con amabilidad que el taller de bordado se encuentra en el segundo piso. El zapatero llama a una tal Judith, alertándola sobre la llegada de clientas. Desde las escaleras, una joven llamada Judith responde a su tío, confirmando que ha oído. Judith, con una sonrisa radiante, les da la bienvenida y las invita a subir al taller. Ya en el taller, Judith se disculpa por el desorden y ofrece amablemente un té a las visitantes. La noble, abanicándose con elegancia, escucha con atención las explicaciones de la joven artesana. Judith justifica el estado del taller por el exceso de trabajo, mientras la noble lo considera un lugar encantador. Agradecida por el cumplido, Judith sirve el té a su distinguida clienta. La joven artesana se presenta como Judith Perlman, admitiendo con cierta timidez su falta de experiencia en el trato social. La joven noble se presenta como Alicia, elogiando las habilidades de bordado de Judith y preguntando por encargos privados. Judith, con un rubor y sorpresa, no creía que su trabajo fuera tan reconocido. Alicia le pide a Daisy que saque algo, y la doncella obedece, sosteniendo un elegante estuche. Del estuche, Alicia extrae un pergamino enrollado, un diseño que le pide a Judith que examine. Judith observa el diseño y confirma si Alicia desea que se borde tal cual está presentado. El pergamino se despliega, revelando un intrincado diseño con un escudo y una letra L prominente. Con un gesto sutil, Alicia le indica a Daisy que se retire por un momento, y la doncella asiente. Las manos de Judith se aprietan con fuerza, una tensión apenas perceptible ante la propuesta. Judith sonríe con astucia, revelando que solo ella conoce el verdadero propósito de la visita de Alicia. Alicia reflexiona sobre cómo tuvo que dar tantos rodeos para ocultar su verdadero destino, lamentando el cansancio de Daisy. Judith empuña unas tijeras, considerando un regalo para la fatigada Daisy, revelando una faceta inesperada. De repente, Judith se abalanza con las tijeras, exigiendo saber la verdadera identidad de su visitante. Alicia, con una calma imperturbable, lanza un objeto hacia Judith, cuestionando su notoriedad en la capital. Con destreza, Judith desvía el proyectil de Alicia usando sus tijeras como escudo improvisado. La herramienta impacta el brazo de Judith, mientras se revela su linaje, heredera de una vasta red de inteligencia y única sucesora del clan Croa. Alicia observa la escena, confirmando con certeza que la joven frente a ella es la mismísima Judith Perlman. Judith examina su antebrazo, sorprendida por la inesperada fuerza física de la noble dama. Con el pergamino en mano y una sonrisa enigmática, Alicia declara su deseo de forjar una amistad con la asombrada artesana.